Pues con SCL Consulting, como cada martes, hablamos de tecnología, aprendemos de tecnología. Vamos a hablar hoy con un invitado que nos va a contar muchas cosas sobre esta nueva era digital. Antes déjenme que salude a José María Azcárate, socio de SCL Consulting. Hola José María, muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Que viene con refuerzos hoy, que viene con Laura López, la directora de Marketing y Comunicación de SCL Consulting. Hola Laura, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que nos podrá contar también en primera persona un máster, del que nos va a hablar nuestro invitado, del que tiene mucho que ver. Y a ver qué le están enseñando a Laura, que espero que sean muchas cosas. Nuestro invitado, que es don Luis Lombardero, es el director del Lead Learning y es director del máster de dirección de empresas digitales. Ha trabajado más de 30 años como directivo, ha sido emprendedor también en pymes y ha trabajado en empresas multinacionales. Fue, entre otras cosas, director general de Buru Veritas Centro Universitario y Learning. Es licenciado en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. Vale, y podríamos contar un montón más de cosas de su currículum, pero quiero darle la enhorabuena porque la semana pasada acabó usted su tesis doctoral y es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela. Don Luis Lombardero, muy buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Buen reconocimiento y buena cosa para empezar la entrevista, ¿no? Que aún el nombre ya la semana pasada sea doctor en Economía y Empresa por la Camilo José Cela de Madrid, pues está como muy bien, ¿no? Sí, está francamente bien, sobre todo después de que llevas 3 años trabajando en una tesis y que, bueno, pues al final ya tienes ganas de defenderla y pasar página, ¿no? Para hacer otras cosas también. ¿Qué supone que pasar esos 3 años, pasar página con muy buena nota? ¿Qué supone para usted? Bueno, pues en principio, evidentemente es un cierto orgullo personal, un cierto reconocimiento al trabajo a mi relación con la tecnología, que viene desde los 28 años. Empecé dirigiendo un centro de nuevas tecnologías, hasta hoy no he salido de este tema, y por lo tanto es un reconocimiento a esta trayectoria, al trabajo que hice en estos 3 años dedicado intensivamente a hacer la tesis. El director del tribunal me decía, ¿cómo es posible hacer una tesis, además una tesis sobre la que no hay nada, sobre los temas que no hay nada escrito todavía, trabajando, siendo un hombre de empresa, etcétera? Y digo, bueno, una de las cosas que hay que hacer es dejar de ir a misa los domingos y al fútbol también, ¿no? Entonces, hay que sacar tiempo de donde sea. Esa tesis de don Luis Lombardero, problemas y retos de gestión empresarial en la economía digital, estudio comparado y sistémico de competencias y directivas. Así a modo de resumen, porque 3 años, claro, no se pueden contar ahora en un rato, pero ¿qué ha querido contar usted ahí? Bueno, yo me he fijado, hace 3 años realmente empecé la tesis con otro título que tenía que ver algo con el marketing digital, ¿no? Era lo que iba a hacer en aquellos momentos, pero después, una vez que empecé a buscar documentación, bueno, vi que había mucha gente ya que sabía mucho de marketing, como Laura, etcétera, y esto lo tenía, por lo tanto, difícil, al no ser un especialista, y decidí darle una visión más sistémica a todo lo que estaba pasando con el tema de la economía digital en general, y algo que me preocupa bastante como persona que estoy en el mundo de la educación, que es la formación de los directivos, las competencias que necesitan los directivos para enfrentarse a la economía digital, ¿no? Entonces me he dedicado a ver todas estas nuevas tecnologías que llamamos emergentes, que están con nosotros casi solo desde esta década, que son pues la computación a la nube, Internet de las cosas, Big Data, Smart Cities, Industria 4.0, etcétera. Cómo estas tecnologías que están transformando no ya solo las cosas que conocemos todos, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque cuando yo empecé se hablaba de fundamentalmente 3 actividades relacionadas con la economía de la información, más bien que con la economía digital, y eran, pues por una parte, comercio electrónico, por otra parte estaban las grandes aplicaciones de los buscadores y las redes sociales, cuyo negocio es la publicidad, y otro elemento más que también conocemos todos, que es la transformación digital de los contenidos, es decir, la cine, la televisión, la literatura, etcétera. Y bueno, pero esto todo tenía mucho que ver con la pura transformación de empresas, digamos, de ámbito analógico, contenidos, etcétera. Lo que no había nada
era sobre cómo estas tecnologías que vienen ahora van a transformar digitalmente las empresas convencionales o tradicionales. Ahora hablamos de toda esa transformación y de cómo van a transformarse también, o van a tener que transformarse los directivos. El título de la tesis de Luis Lombardero, Problemas y retos de la gestión empresarial. De momento esa transformación digital, esa economía digital ha traído más problemas que retos. Bien, yo tengo una visión un tanto especial de lo que está pasando con la economía de la información, ¿no? En la economía de la información se nos quiere vender que ha hecho unas grandes transformaciones del mundo y el impacto en nuestros países no ha sido más que a nivel de redes sociales, comunicación, etcétera. Realmente ha perjudicado a sectores como los de los contenidos de manera importante, porque tanto Google como las redes sociales necesitan contenidos gratuitos. Y si no son gratuitos, dejar acceder a la gente a ellos de forma poco lícita para detrás meter la publicidad, que es su verdadero negocio, ¿no? Entonces, esto no ha creado empleos en nuestro país, lamentablemente. Los sectores de los contenidos han disminuido empleos, no ha aumentado el Producto Interior Bruto, lamentablemente, porque, y no es nuestro país, es una situación que se da en todo el mundo. El 40% de los ingresos de estas actividades económicas van a Estados Unidos y el 30% de los beneficios van ahí también. Entonces, realmente creo que la buena noticia es que lo que viene es diferente. Lo que yo denomino ya estrictamente economía digital es diferente. Es decir, se rompe una cuestión importante, y es que la economía de la información es una economía centralizada, casi como la soviética, pero en este caso en Silicon Valley, ¿no? Y alrededores, ¿no? Donde se domina, se toman decisiones y se puede ejecutar a nivel de todo el mundo. Pero lo que ahora viene puede servir realmente para transformar nuestros países y también la Unión Europea, que es el marco político en que económico y político en que nos desenvolvemos ahora. Pues José María Laura, ¿qué le quieres preguntar a Luis Lombardero sobre eso que viene ahora? Bueno, yo más que preguntar, que también alguna pregunta tengo, pero sí quería comentar sobre lo que ha dicho, dos o tres cosas. Es cierto que vamos a hablar del comercio electrónico, como puede haber muchos ejemplos de tendencias tecnológicas que en el pasado han irrumpido, pero la realidad es que han irrumpido, entre comillas, de una en una. O sea, ahora mismo estamos en una época en la que confluyen, y esto lo hemos hablado aquí, Rubén, en varios programas, en los años que llevamos viniendo de vez en cuando aquí a charlar con vosotros sobre tecnología. Y yo me acuerdo que hace no mucho tiempo decía, es que ahora mismo hay 3 tendencias tecnológicas que están prácticamente confluyendo en el tiempo y las empresas no saben por dónde tirar. Pero es que ahora si empiezas a contar, me ha notado aquí unas cuantas que me han venido a la mente: Internet de las cosas, Big Data, Cloud, movilidad, redes sociales, análisis predictivo. Hay un montón de tendencias tecnológicas que están de forma simultánea ahí y a la que las empresas tienen que entrar sí o sí. ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva muchísimas cosas. Hay estudios que dicen que de las profesiones más demandadas dentro de 10 años, a día de hoy no existen y ni nos las imaginamos. Se prevé que en Europa haya una carencia en los próximos 2-3 años de varios millones de puestos de trabajo en torno al Big Data, de los cuales muchas decenas de miles aquí en España. Hace 5 años no existía nadie que trabajara en Big Data. O sea, tú le preguntarías, ¿en qué curras tú? No, yo en Big Data. Y nadie sabía lo que era Big Data. Y ahora resulta que hay una carencia brutal de puestos de trabajo. Y esto lleva a otra cosa que decía Luis, y que es ahí donde va, ya por fin llego a mi pregunta, que es, hablamos de la formación de los directivos. Sí. La semana pasada, ¿te acuerdas, Rubén, que hablamos aquí en este mismo espacio sobre cómo hay muchos directivos, sobre todo de la generación saliente, los que se van ahora jubilando, digamos, que ponía yo el ejemplo de uno que no tenía ni ordenador, o sea, que ni tenía, ni quería, ni se le esperaba a su ordenador. ¿Cómo se hace ahora para que esos directivos... No tenía un odeador, ¿no? Para las ni fotos, siquiera adorno, le da igual. Le conseguimos meter una impresora, se lo contaba Rubén, le conseguimos meter una impresora para que por lo menos le salieran papeles de vez en cuando, que él se preguntaría, ¿y esto dónde sale? Bueno, hay un ratón dentro que los está escribiendo. Hay un ratón, nube no había que hablarle a este hombre. Entonces, ¿cómo se
se organizan los directivos de hoy en día, porque tienen que saber de todo esto. Y una persona que tiene 50 años y que lleva 15 años siendo director financiero, lo que sea, de una compañía, ahora de repente debería al menos saber todas estas cosas que hemos mencionado y otras muchísimas, debería saber de qué van. Pues yo tengo la respuesta. Sí, Laura. Una cosa muy sencilla, estudiando el máster de dirección en empresas digitales. Mira cómo es que ¿No? te la he puesto como Felipe II, ¿eh? Laura, estás aprobada ya también con sobresaliente. No, ahora en serio, o sea, sabéis que yo estoy estudiando este máster y realmente me parece que es muy innovador porque te ayuda a desarrollar las competencias para desenvolverte, pues eso, con soltura en el mundo digital, ¿no? Porque hoy en día, o sea, yo lo digo porque yo soy aquí una recién aterrizada, por ejemplo, en SCL, sabéis que llevo prácticamente pues 2 meses y se da por hecho que tú sabes manejar las redes sociales, que sabes trabajar de una forma colaborativa, que tienes habilidad de comunicación utilizando diferentes canales y es algo que a día de hoy no se aprende en un trabajo, sino que tienes que desarrollarlo de alguna forma. Entonces, yo desde aquí os animo pues de verdad, a estudiar este tipo de másters en la que se da todas estas claves para poder, lo que te digo, desarrollar tus competencias en el mundo digital. Sin olvidar, lógicamente, la diferencia entre la parte física y la virtual que confluyen, lógicamente. Y por responderle a José María, preguntado sobre los directivos y las competencias y cómo las debe controlar en ese máster que enseñan ustedes. Sí, la parte final de mi tesis, utilizando un método científico y una encuesta a 270 directivos, he detectado 20 competencias que tienen que ver con la economía digital. 20 competencias, no todas ellas, no cualquier perfil, el de Big Data tiene unos, el CIO que cambia el CIO, el director de informática o de sistemas, que debe cambiar su perfil tremendamente. Aparecen profesiones nuevas, efectivamente. Por ejemplo, la de CDO, el Chief Digital, el Chief Digital Officer, que es un señor que se han inventado los americanos para ponerlo por encima de toda la estructura, dependiendo del consejero delegado. ¿Por qué no encontraban personas con un perfil adecuado para entrar a transformar las empresas digitales? Porque es un señor que tiene que ser un directivo con capacidad de gestión, de llevar una cuenta de resultados adelante, pero que tiene que tener un conocimiento de la tecnología también tremendo y de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Este señor es el mejor distribuido y después de los CEOs ya en Estados Unidos, en Europa también se está, y en España ya hay gente de este tipo. Por ejemplo, un señor que tenía un puesto similar a este es el actual consejero delegado del BBVA. Uh-huh. Este señor tenía un puesto similar, o sea, con una descripción exactamente igual, pero bueno, creo que se llamaba de transformación digital, etcétera, ¿no? Sí, Carlos, era director de banca digital. Carlos Torres, director de banca digital, pero bueno, internamente. Y dentro de eso, pues, tenía la parte de transformación digital. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde realmente, ya digo, esto del marketing, las redes, etcétera, pues más que menos la gente va sabiendo cosas de estas. Lo que la gente no sabe es cómo enfrentar la transformación de las empresas tradicionales. Y a muchas se dice, ¿esté usted en las redes sociales? Sí, pero mire, para estar en las redes sociales hay que cambiar los productos. Bueno, se puede estar de cualquier manera, evidentemente, y uno puede gastar el dinero en lo que quiera. Pero el problema de las empresas es que estamos asistiendo a transformaciones tan profundas que o te sumas a ellas o te quedas fuera. ¿Y van a tiempo las empresas españolas? No. Las empresas van corriendo como siempre, porque cuando alguien entra en el sector y transforma alguna cosa, los demás no tienen más remedio que ellos, no es una decisión. Pero, si me permitís contar un ejemplo, en el sector del automóvil, digo, porque es un ejemplo sencillo de entender para todo el mundo, ¿no? Hasta ahora teníamos automóviles que cuando hacíamos publicidad de ellos decíamos BMW, el gusto de conducir o no sé qué, etcétera. Hoy en los anuncios de los automóviles no se habla más que de tecnología. ¿Por qué? Porque en el año 2004 la gente empezó a poner utilidades para aparcar, utilidades para que no te des golpes, utilidades para que no te salgas del carril, que si tienes un accidente puedes llamar, el coche te llame directamente a los servicios de asistencia, etcétera, etcétera. Bien, esto
ha tenido tal repercusión que todos los coches han ido viendo quién pone más cosas en la consola del salpicadero, que es la tercera pantalla. Teníamos hasta ahora 2 pantallas, ordenador, dispositivos móviles, esta es la tercera pantalla. Y esto va a abrir una guerra a nivel global por el control de la fabricación de coches, del coche sin conductor, porque Google está muy interesado en esto, no por el sector del automóvil, por la publicidad que se va a poder poner en estas consolas a gente que va a ir sentada allí sin ninguna cosa que Apple hacer. también está metido. Apple está metiéndose en esto, y esto está detrás de uno de los grandes problemas que está enfrentando ahora la Unión Europea, y es que esto puede acabar o puede hacer que Google o Apple, con el dinero que tienen, dominen el único sector innovador que hay ahora mismo en Europa, que es el del automóvil. O sea, todas las peleas que veamos con Google tienen esto detrás. Hay países como Alemania que han cambiado los ministerios y, por ejemplo, han creado un ministerio que es el Ministerio de Transportes y Digital. ¿Por qué? Porque esto es la única marca que puede quedar a la Unión Europea, controlar las infraestructuras y las conexiones de las infraestructuras, las carreteras, etcétera, y el sistema operativo que va a impedir que los coches se peguen las leches unas con otras. Ya que habla de estas compañías de Apple y de Google, ¿son de verdad amenaza para el sector financiero o no? Evidentemente. No es que sean, no solo Apple y Google. Carlos Torres decía, cuando todavía no era tan famoso, en un artículo que habían detectado 127 startups y empresas grandes amenazando al sector bancario. Ninguna de ellas ha ido a sacar una ficha de banco, porque es muy complejo y eso obliga a cumplir con muchos requisitos, pero todas van arañando una parte del negocio de la banca. Yo doy créditos, yo pongo una app para pagar con el móvil, yo doy... Para mandar dinero, como hizo Facebook, dinero, ¿no? Con Messenger. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, como dice Francisco González, es poco entendible que el resto de los bancos no estén preocupados por lo mismo que le preocupa a él, ¿no? Y fijaos, sí que me he enrollado un poco, pero lo lamento, pero ya para entrar un poco en el tema de las competencias, Francisco González ha puesto el dedo en la llaga. Y es que después de 8 años de hablar en su banco de transformación digital, ha tenido que cesar a 11 directivos. Y lo ha dicho así además, para poner otros directivos en su lugar que tuviesen las competencias para hacer la transformación digital del banco. Entonces, este es un problema serio con las competencias de los directivos. Porque, primero, algunos no saben que necesitan y, segundo, parece que tampoco tienen tiempo. No están dispuestos a renunciar a ir a misa o al fútbol para formarse, porque uno cuando va a una empresa a veces le dicen, no, pero una píldora para un directivo, no, algo rápido, 15 minutos de vídeo. Estamos en un cambio de tal trascendencia que lo primero que tenemos que entender es el lenguaje de la economía digital. Miles de términos nuevos que si no dominamos no sabemos pensar en economía digital, porque el lenguaje es el determinante para que podamos pensar en una cosa, ¿no? Relacionado con el tema que estamos comentando de los directivos, mencionabas antes a los CIOs. ¿Es verdad, detectas, como a mí sí de hecho me pasa, que los CIOs están perdiendo peso, los CIOs, los directores de tecnología o de informática en las empresas, están perdiendo peso y se están quedando un poco más, en muchos casos, con un rol lo que tradicionalmente se ha llamado como el chispas, es decir, los que se dedican un poco más a la microinformática quizás, y que la estrategia, las soluciones tecnológicas están mucho más relacionadas con el core, con la columna vertebral de las empresas, y se están llevando desde los departamentos financieros, de recursos humanos, direcciones generales, etcétera, etcétera. Vale. Sí, yo creo que los CIOs tienen un problema serio y el chispa además va a ser un chispa disminuido, porque una vez que la informática, los servidores, etcétera, los has trasladado a la nube, los has subcontratado. Ya ni siquiera no tienes hierro en casa. Ni siquiera tienes el hierro en casa, efectivamente, ¿no? Entonces, y el soft lo contratas por servicio, etcétera, pues realmente esos trabajos de ese tipo, controlar arquitectura tecnológica de la empresa, pues lo va a perder también, ¿no? Los CIOs en muchas empresas han procurado que asumiese el papel del CDO. En casi todas han fracasado.
O sea, han puesto un CEO y las cosas siguen igual. ¿Por qué? Porque los CEOs no entienden el negocio, nunca han estado en el negocio. Pero no es problema solo de los CEOs, ¿eh? O sea, decías los directores financieros, esto es lo peor que puede hacer. A mí me han contado esto, dice, no, una universidad ha quitado al CEO y ha puesto al director financiero de director de informática. Vamos bien. O sea, en el momento que hay que invertir más, tendremos un señor que hay que decir que hay que ahorrar costes y que no hay que invertir. Los directores de recursos humanos, bueno, los directores de recursos humanos es una de las profesiones ahora mismo que más problemas de reconocimiento tiene, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos a través de AEDIP, etcétera. Yo participo en la Asociación de Recursos Humanos de AEDIP y no saben cuál es su futuro. En el banco Bilbao y Vizcaya han quitado el puesto de director de recursos humanos y han puesto una persona para gestionar el talento. Porque realmente lo que pasa es que es la gran dificultad de nuestros días de las empresas para transformarse, el talento para hacer la transformación. Personas que sepan, que entiendan el negocio, que estén dispuestos a asumir la transformación de estas empresas, ¿no? Y no hay mucho talento, nunca ha habido, pero ahora mismo en este cambio tan profundo hay menos talento, ¿no? Entonces, los CEOs tienen un problema serio. Yo participo el día 27, creo que es, en un congreso académico que hacemos ISTMF, Computer World y nosotros mismos, Lead Learning, sobre el papel de los CEOs ante las tecnologías emergentes, etc., ¿no? Conozco bastantes CEOs, estoy trabajando con ellos y les he hecho algunas sesiones a través de masterclass, etc., para que sean capaces de entender esta cuestión, que estamos en un momento de transformación donde tienen que ser capaces de entender la empresa, ser capaces de entender las tecnologías. Y claro, el ambiente tampoco favorece las cosas, la verdad, porque, claro, hablamos de... cuando salimos de las redes sociales vamos a Big Data, nos vamos a movilidad y nos vamos a cloud. Bueno, este es el interés de las grandes compañías ahora mismo, la gran facturación. Hay en juego millones y millones de euros a facturar en los próximos años. Pero hay otras tecnologías tan importantes como estas. Internet de las cosas. Internet de las cosas, yo la he denominado en mi tesis la tecnología de uso general. Sustituirá de alguna manera al concepto que tenemos de la electricidad. Porque si a la electricidad hemos podido crear un montón de negocios alrededor de la misma, un montón de actividades industriales alrededor de la misma, y hemos podido conectar un montón de cosas, a Internet de las cosas esto es mucho más bestial. Son millones y millones de cosas. ¿Por qué? Porque basta un pequeño chip que cuesta menos de $1 para conectar cualquier cosa, para conectar cualquier persona, conectarlo a un móvil o mandar una fábrica a través de Internet de las cosas, o sea, gestionar una fábrica. Y esto puede tener unas repercusiones tremendas que yo me he atrevido a sentenciar que estamos en un cambio de la industria a nivel mundial, que va a haber otra recolocación de la industria, que va a haber otra posible reindustrialización en Europa. Aparte de esto, la necesitamos. Nos han vendido cosas muy extrañas, como que las sociedades avanzaban cuando dejaban de ser industriales y se volvían terciarias o de servicios. Señores, ¿para quién queremos los servicios avanzados si no hay industrias? ¿Para qué queremos grandes universidades, centros de investigación, etcétera? ¿Para servir copas en nuestras costas? No necesariamente. Entonces, hay tecnologías. Industria 4.0 puede hacer transformarse la industria. ¿Por qué? Porque va a hacer las industrias más inteligentes. Va a permitir que tengamos industrias más pequeñas, que no tengan que producir tantas unidades como una fábrica de coches, etcétera, que puedan estar cerca del cliente y que puedan hacer productos realmente personalizados para el cliente. Y creo que es la manera de cambiar el sector industrial en Europa, especialmente en España, donde recuerdo que la mayoría de las industrias, o la media de las industrias, tiene 10 empleados solos. Entonces, si queremos realmente ser competitivos, tenemos que ir haciendo cosas. ¿Me dejáis contar un ejemplillo? A ver si... En Murcia hay una empresa que se llama Muesli 2. Algo, no recuerdo. ¿Estos señores qué hacen? Pues el muesli para los desayunos.
pero están preocupando a empresas como Kellogg y otras. ¿Por qué? Porque yo voy a su web, o cualquiera se va a su web, le aparece un bote allí simulado donde meter el muesli y empiezo a decir que quiero poner cereales, que quiero poner frutos secos, que quiero poner frutos rojos, lo que sea. Me hago mi muesli a medida. Le pregunto, oye, ¿y esto cuántas calorías tiene? Bueno, pues ya, tengo que quitar calorías, ¿verdad? No, quito calorías. La dulce y mete más... La fibra. La fibra, más no sé qué. Pum, pum. ¿Esto cuánto cuesta? Ah, no, me parece un poco caro. Pues a ver, no sé qué. Bueno, al final hago un producto realmente personalizado, porque a veces decimos que los productos personalizados es la Coca-Cola con el nombre de no sé cuántas personas, ¿verdad? No, esto es un producto realmente personalizado, porque la gente está dispuesta a pagar un poco más. Pero claro, detrás de esto hay una industria 4.0, es decir, una fábrica que es capaz de coger esos pedidos, procesarlos, gestionarlos de manera inteligente, envasar los botes esos y que estén 24 horas en tu casa. O sea, hay también una logística 4.0, ¿no? Te va a hacer deporte muy bueno, Chema. Sí, no, lo estaba pensando que yo le doy al muesli. Claro, Pero ahora si me lo puedo tunear... es un poco aburrido, siempre 3 sabores. No está tan malo como parece, pero consigues el que tiene te peor gusta. pinta que sabor. No, Pero, hombre, si se un poco puede, aburrido, si se siempre puede lo tunear un mismo. poquito, mejor. Sí, por eso. Me he acordado yo de ti, mira cómo me Esto lo miraré, esta web de la empresa está en Murcia la miraré. ¿Alguna cosa más, Laura, Chema, para Luis Lombardero, que se os haya quedado ahí en el tintero? No, ya que hemos puesto ejemplos, sí me gustaría poner 2 o 3 porque me estaban viniendo a la memoria y que me perdonen los oyentes si en alguno me repito, probablemente los haya comentado, sobre el cambio disruptivo que va a suponer el Internet de las cosas y todo lo que hay a su alrededor. Y hay ejemplos reales que conocemos nosotros y que además son empresas que han integrado este tipo de tecnología con los sistemas SAP, que es con los que nosotros trabajamos. Yo creo que ya he comentado aquí en alguna ocasión la nevera, que es capaz de mandar un aviso de mantenimiento ella sola porque detecta que algo le ha fallado. Pero también hay 2 casos que sí quise comentar, porque además me parece que si las empresas invierten en este tipo de innovación, por lo menos que se las mencione, Pirelli, por ejemplo, en los neumáticos, ha puesto una serie, no voy a entrar en detalles técnicos ni muchísimo menos, pero una serie de sensores que miden en tiempo real absolutamente toda la información sobre el camión. En ese momento estamos hablando de neumáticos para camiones y para empresas de transporte y tal, y son capaces de graduar automáticamente el inflado óptimo de los neumáticos en cada momento en función de la carga del trayecto, etcétera, etcétera, manejando volúmenes ingentes de información en tiempo real, obviamente, y todo ello conectado a Internet, porque si no, no tendría respuesta inmediata, y han sido capaces de ahorrar auténticos dinerales en consumo de combustible solo por ser capaces de graduar en cada momento el inflado óptimo de los neumáticos. John Deere ha hecho un ejemplo que me parece sí cabe aún más apasionante. Ha enganchado todo, el Big Data con el Business Intelligence, con el análisis predictivo y con el Internet de las cosas, y los tractores de John Deere tienen una serie de sensores que miden una serie de parámetros. Esos van a la central además, John Deere es una empresa que tiene 100 y pico años, si no me equivoco mal, haciendo tractores de prácticamente cuando irían tirados por 3 bueyes, imagino. Tienen un histórico de datos brutal y entonces son capaces de prever cuándo va a fallar una pieza. Y esto es real, ¿eh? O sea, tú te compras en un tractor de John Deere y no te extrañe que te llegue de repente a tu casa una pieza. Oye, esto probablemente se te avería en los próximos 10-15 días. Y te manden una pieza y a la semana esa pieza se te joroba. O sea, yo me imagino la cara que se le tiene que quedar al digo, agricultor de turno. Esto ¿no? es Matrix o donde estamos, que me tienen totalmente localizado, que saben lo que me va a pasar antes de que me pase. Este tipo de cosas parecen ciencia ficción. Estos son ejemplos reales de cosas que ya están funcionando. Sí. Y esto no es un tema de la NASA. Estas cosas dentro de no mucho tiempo la harán cualquier empresa, igual que esta empresa de Murcia, es capaz de fabricar contrapedido botes de muesli. Ferrovial tiene puestos sensores de Internet de las Cosas en una parte de los recipientes para basura, a ver si me sale ahora, ¿no? Los contenedores, porque así tiene 2 beneficios. El primero, que los contenedores nunca rebosan, o si va a rebosar lo sabe. Y segundo, esos datos que se mandan a su central, se trata con Big Data, y eso permite programar las rutas de los camiones. Es decir, los camiones ya no pasan por delante de todos los contenedores, pasan por aquellos que tienen que ser vaciados, ¿no? Entonces, estamos en aplicaciones sencillitas, pero que tienen una repercusión y un retorno de inversión clarísimo. Tremendo. Pues estos son los problemas y retos de gestión empresarial en la economía digital que ha contado durante estos 3 años que concluye la semana pasada Luis Lombardero, el director de Lead Learning, en su tesis doctoral. Ha sido un placer tenerle por aquí,
para aprender de estas cosas, con ejemplos como ese del Smuesli y todo lo que está por ubicar en las empresas y en otros sectores, como el de la banca o el del automóvil. Don Luis Lombardero, que vaya usted muy bien y hasta cuando quiera seguir contándonos estas cosas. Muchas gracias, Rubén, y gracias a todos vosotros. Gracias a José María Azcárate, gracias a Laura López. Os espero por aquí la semana que viene para seguir aprendiendo cosas de tecnología en el mundo empresarial. Laura, José María, hasta la semana que viene. Por aquí estaremos hasta la semana que viene. Por aquí estaremos hasta la semana que viene. Por aquí estaremos hasta la semana que viene.